Adelante, maestro. Cuando guste ya puede iniciar, maestro. Muchas gracias, muy buenos días a todas y a todos. Qué gusto saludarles, con mucha atención, con mucho respeto. Quiero expresar mi agradecimiento al ingeniero Cristian Lavín por el valioso apoyo que siempre me brinda y sus finas atenciones. Y ahora en estos importantes diplomados. Muchas gracias, ingeniero Cristian. También quiero expresar mi mayor agradecimiento a las autoridades del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, así como también a las autoridades de la Escuela Judicial Electoral, porque como lo he mencionado siempre, esta es una muy importante oportunidad que se me brinda para trabajar junto con todas y todos y cada uno de ustedes en el estudio de estos temas tan importantes de la materia electoral. Estamos trabajando en el diplomado en el sistema de nulidades de la materia electoral. Y vamos a tener la ocasión de trabajar conjuntamente en el estudio durante un par de sesiones. Esta es la primera, mañana tendremos la segunda, de el estudio de varias cuestiones muy importantes que rigen al sistema de nulidades, sobre todo en el tema de los principios que lo rigen y sus reglas, y también los criterios que ha venido sustentando nuestro Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Vamos también a estudiar concretamente, específicamente, las causales de nulidad que se encuentran reguladas en el artículo 75, párrafo primero, de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en materia electoral, y específicamente las causales están reguladas en los incisos A, B y C durante estas dos sesiones. Quiero decirles que ustedes pueden intervenir, van a poder intervenir en el momento en que así lo deseen. Yo voy a estar realizando mi exposición, pero desde luego que ustedes pueden solicitar el uso de la palabra al ingeniero Cristian para que les permita la apertura de su micrófono, si desean hacerlo de manera verbal. O también le pueden escribir en el chat sus planteamientos para que él me los dé a conocer y yo pueda ofrecerles unas respuestas al respecto. Así que, por favor, en el momento que lo deseen hacer, pueden intervenir. También les queremos mencionar que al filo de las 9:50 vamos a realizar un receso de 10 minutos para que en esos minutos podamos atender alguna cuestión que necesitemos desahogar en este inicio de este día de actividades, o para que puedan tomar un café, un té, un vaso con agua, o para que se puedan levantar de su asiento, como también para nosotros, ¿verdad? Es la oportunidad, y poderle brindar esa oportunidad también a nuestro organismo, ¿verdad? De nuestro movimiento. Bien, dicho lo anterior, pues vamos a empezar. Miren, quiero mostrarles ya la presentación que vamos a utilizar
para ir avanzando en el análisis de este tema. ¿Sí ven la presentación, ingeniero Cristian? Bueno, Sí, maestro. ¿sí se ve? Sí. Muy bien, muy bien. Bueno, pues entonces fíjense ustedes, reiteramos que estamos trabajando en el diplomado electoral en nulidades electorales y que nuestros temas específicos son las causales de nulidad de votación recibida en casilla del artículo 75, párrafo primero, de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en materia electoral. Específicamente, las causales de nulidad están reguladas en los incisos A, B y C de ese párrafo primero del artículo 75. Lo primero que vamos a analizar son los conceptos de nulidad, los conceptos de voto nulo, de nulidad, nulidad de votación recibida en casilla, nulidad de una elección y también el concepto de invalidez de una elección. Fíjense ustedes, como todas y todos nosotros sabemos, un voto en sí mismo, considerado de manera individualizada, puede ser anulado el voto, ya sea de manera inconsciente o de manera consciente. ¿Por qué digo esto? Porque como sabemos, hay ocasiones en que por alguna cuestión de no recordar las reglas que establece la ley para que se pueda considerar válido un voto, pues alguna persona, de manera inconsciente, ¿verdad? O sea, sin percatarse, puede cometer algún error al estampar las marcas en la boleta electoral. Y entonces esta manifestación de su voluntad será errónea. Y lo que va a tener como consecuencia es que ese voto se va a declarar nulo. Bien, eso es cuando inadvertidamente la persona titular del voto no se percata de su error, ¿verdad? Y lo comete. Bien, pero hay otras ocasiones en que de manera consciente, de manera voluntaria, una persona titular del voto decide anular su voto. Esa es su decisión, consciente, ¿sí? Voluntaria. ¿Cómo lo hace la persona? Bueno, pues fíjense ustedes que sucede que cuando una persona llega a la casilla el día de la jornada electoral y le entregan sus boletas, pues se va a la mampara y lo que hace de manera consciente es doblar las boletas sin marcar, sin poner ninguna marca en ninguno de los emblemas de los partidos políticos que participan en la elección. Entonces, así las dobla, ¿verdad? Esa boleta queda en blanco y así las deposita en la urna. Bueno, como sabemos, nuestra ley establece que cuando no aparezca marca alguna en la boleta, esa manifestación, ¿verdad? Esa boleta va a declararse como un voto nulo. Y lo hizo la persona titular del voto de manera consciente. ¿Cuál es otra forma que puede utilizar una persona para anular su voto? Bueno, la ley dice que cuando están participando en una elección los partidos políticos de manera individual, es decir, que no van en coalición, no que cada partido va solo a la contienda electoral. Entonces, la boleta electoral tiene sus emblemas de los partidos. Entonces, la ley dice que para que un voto se considere válido, se requiere que aparezca una marca en alguno de los emblemas de la boleta. ¿Sí? Y entonces, si una persona ha decidido anular su voto, pues puede marcar, por ejemplo,
dos o más, o todos los emblemas que están en la boleta. Y entonces eso trae como consecuencia que se anule el voto. También puede anular su voto poniendo una serie de rayas, ya sea horizontales o verticales, usando toda la boleta, o diagonales, usando toda la boleta. Entonces ahí también estará anulando su voto. Entonces ese es un primer escenario del voto nulo. ¿Cuándo se anula el voto y quién lo puede anular? Entonces, primeramente, la persona titular del voto es la que tiene pues esa potestad, ¿verdad?, de anular su voto. Luego hay autoridades que pueden anular un voto en lo individual, ¿sí? ¿Y quiénes son estas personas? Pues las y los integrantes de la mesa directiva de casilla, cuando llevan a cabo el escrutinio y cómputo de la votación que se recibió en la casilla. Y entonces ahí, al escrutar los votos, pues después los van separando para saber cómo fue la manifestación de voluntad de las personas titulares del voto, si votaron de acuerdo con las reglas que establece la ley o si lo hicieron de una manera errónea o si no votaron, ¿verdad? Si dejaron las boletas en blanco. Entonces van separando las boletas, ¿sí? Y a partir de ello van a analizar en donde sí hay marcas en la boleta, si esa marca se ha estampado de manera correcta en la boleta y si puede contabilizarse como un voto válido. Si del análisis llegan a la conclusión de que hay errores, como los que ya mencioné hace algunos minutos, pues entonces las y los integrantes de la mesa directiva de casilla pues van a ir clasificando y determinando como votos nulos aquellos en donde en la boleta el elector puso marcas que arrojan esa consecuencia de nulidad del voto. Entonces, son las y los integrantes de la mesa directiva de casilla quienes tienen también la potestad de anular votos en lo singular, en lo individual. Y esto es, como ya lo dije, solo lo repito, cuando llevan a cabo el escrutinio y cómputo. También hay otras autoridades que pueden anular votos en lo individual. ¿Y cuáles son estas autoridades? Bueno, pues el Consejo Distrital, cuando se va a llevar a cabo o cuando se realizan, ¿verdad?, los cómputos distritales de las elecciones que han sido celebradas. Entonces, como todas y todos ustedes y nosotros sabemos, en la ley hay una serie de reglas que tienen que ver con la necesidad de que los paquetes electorales se abran, ¿sí?, y se lleve a cabo un nuevo escrutinio y cómputo de los votos. Conocemos con la expresión de recuento de votos, ¿sí? Y los supuestos están regulados específicamente en la ley. Entonces, cuando eso sucede, las y los integrantes del Consejo Distrital ordenan que se abran los paquetes electorales, ya sea de manera individualizada, cada paquete, y algunos solamente, o en su caso, de acuerdo a los supuestos de la ley, todos los paquetes electorales. Y entonces al hacer el recuento de votos, ahí se presenta esa oportunidad para que las y los integrantes del Consejo Distrital decidan si hay votos que al analizarlos de manera individualizada deben declararse nulos. Y así lo harán si es el caso. Bueno, luego también hay otras autoridades en la materia electoral que tienen la potestad de invalidar votos en lo individual. Y esto es cuando se ordena por las salas del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación
que se lleve a cabo un recuento, ya sea recuentos parciales o recuentos totales. Entonces, son las magistradas y los magistrados de alguna de las salas del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación quienes presiden las diligencias respectivas para llevar a cabo el recuento que hubieran ordenado. Y en el desarrollo de ese recuento pueden determinar la nulidad de votos en lo individual. Entonces ese es el concepto de voto nulo. Se anula uno o más votos, pero al hacer su análisis de manera individualizada. Cada voto en lo singular. Por eso el concepto es de voto nulo. Ahora vamos al siguiente concepto. El concepto de nulidad. Nulidad de la votación recibida en casilla. Ese es un concepto. Y el otro es el de nulidad de la votación que se emitió para toda una elección. Entonces, fíjense ustedes que aquí hay diferencia con el otro concepto que estudiamos, el concepto de voto nulo, porque ya se van anulando votos en lo singular, cada voto. ¿Sí? Bien, en cambio aquí, si se llega a esa decisión por parte de la sala respectiva del tribunal, por ejemplo, cuando se trata de la nulidad de votación recibida en casilla, entonces se va a anular toda la votación recibida en esa casilla, toda la votación. Eso es lo que lo distingue. Este concepto se distingue de el otro, el del voto nulo, porque aquí se anula toda la votación. Y es cuando hablamos de nulidad de la votación recibida en casilla. Y luego tenemos el otro concepto de nulidad de la votación recibida en relación a toda la elección. Entonces se anulan todos los votos que hubieran sido recibidos para una elección. Ese es el concepto de nulidad de una elección. Y luego tenemos el concepto de invalidez de una elección por violación o incumplimiento de principios constitucionales. Miren ustedes, aquí quiero hacer énfasis en una cuestión muy importante, en la distinción que debemos tener siempre en nuestra mente al actuar, en el sentido de que unas son las reglas, es decir, las normas que están en la ley, y otros son los principios que rigen en alguna materia. Entonces, fíjense ustedes que cuando hemos hablado del concepto de voto nulo y cuando hemos hablado de los conceptos de nulidad de votación recibida en casilla y nulidad de una elección, estamos hablando de la aplicación de reglas, normas que están plasmadas en la ley, están establecidas en la ley. En este caso, del sistema de nulidades en materia electoral, pues se aplican, por una parte, la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, que es en donde aparecen las reglas que tienen que ver con la decisión acerca de si un voto es válido o un voto es nulo. Y también las reglas que rigen para los recuentos de los votos. Y también es aplicable la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en materia electoral. Eso sucede en relación a el voto nulo y en relación a las causales de nulidad de votación recibida en casilla y de nulidad de una elección. Hay reglas, hay normas en estas leyes que les he mencionado. En cambio, cuando se trata del concepto de invalidez de una elección, estamos, fíjense ustedes, ante una causal que ha sido creada por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Es decir, es una causal que no está plasmada
específicamente en la norma, sino que ha sido creada por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y se denomina causal de invalidez de una elección por violación o incumplimiento de principios constitucionales. Ese es el concepto de invalidez de una elección. Antes de que pasemos a otro de los temas primordiales de este estudio, quiero abrir un paréntesis un momento para escuchar si ustedes tienen alguna pregunta o alguna duda, escucharles a ustedes o alguna reflexión acerca de estos conceptos. Tenemos la participación de la licenciada Lisette Sánchez. Adelante, licenciada, buenos días. Buenos días, doctor. Aquí yo tengo una duda en cuanto a la invalidez de la elección y nulidad. En el caso concreto, cuando se resuelve en el tribunal la invalidez o la nulidad de una elección, ¿se tiene que referir el litigante específicamente al concepto? ¿Quiero que sea una nulidad o que sea una invalidez? ¿O se pueden argumentar ambas? ¿O en el caso de que nada más el promovente manifieste una nulidad, el tribunal puede arguir que se lleve a cabo una invalidez de la elección? Muy bien. Muchas gracias, licenciada Lisette, por sus pertinentes preguntas importantes. Y entonces voy a ofrecer mi respuesta, tanto a usted como a todas y todos los demás integrantes del diplomado. Esta es una cuestión de gran relevancia, muy importante. Gracias, licenciada Lisette. Miren ustedes, desde luego, ¿sí?, que, como sabemos, los tribunales actúan a instancia de parte, ¿sí? A instancia de parte, ¿sí? No se puede iniciar ningún proceso si no hay una demanda, ¿sí?, de parte interesada. Bien. Ahora, cuando una persona, ¿sí?, en estos casos puede ser un partido político o puede ser una coalición, ¿sí?, y el medio de impugnación procedente es el juicio de inconformidad, ¿sí?, el que se tiene que presentar. Bien, entonces, ese partido político, esa coalición, desde luego a través de sus representantes, pues tienen que plantear ahí cuál es su pretensión. Eso es lo importante. ¿Cuál es la pretensión? ¿Qué pretenden? ¿Sí? ¿Qué le solicitan al tribunal? Entonces, es muy pertinente esta cuestión. Es algo que le corresponde a la persona que está solicitando la intervención del tribunal, a quien litiga, ¿sí? Entonces, tiene que plasmar ahí en su demanda su pretensión. Vengo a solicitar, por ejemplo, es un ejemplo, por supuesto, vengo a solicitar, ¿verdad?, la nulidad de la votación recibida en tal casilla o la nulidad de la votación recibida en tales casillas. Esa puede ser la pretensión, ¿verdad? Esa puede ser la sola pretensión de una parte interesada, ¿sí?, donde manifiesta que le interesa que el tribunal estudie sus planteamientos, porque lo que desea el litigante, la litigante, es que se tenga por probadas sus manifestaciones y entonces se declare la nulidad de la votación recibida en una o en varias casillas. Esa puede ser la pretensión. Ahora, fíjense ustedes. Sí, desde luego, tiene que
hacer el relato, ¿verdad? En su demanda de los hechos, ¿de acuerdo? Tiene que conocer. Por eso es el caso de que tenemos que estudiar el sistema de nulidades y tenemos que estudiarlo causal por causal, ¿sí? Para que entonces en la demanda se pueda señalar cuáles son los hechos que la o el litigante considera que sucedieron el día de la jornada electoral y que esos hechos, esas conductas que se realizaron a su juicio son contrarias a la ley. Son contrarias a la ley. Son hechos o son conductas contrarias a lo que la ley dice que debió haber sucedido el día de la jornada electoral. Entonces tiene que hacer esa narración. Y esa narración debe de ser clara, ¿sí? Debe ser clara, ¿sí? En su demanda. También tiene que decir, tiene que identificar la casilla, ¿sí? En donde sucedieron esos acontecimientos. O las casillas, las tiene que identificar, tiene que decir en qué casillas. Y tiene que ofrecer pruebas, al respecto, ¿sí? Bien, si todo eso acontece, ¿sí? Y le asiste la razón a la o el litigante, pues entonces el tribunal va a declarar la nulidad de la votación recibida en esa casilla o en varias casillas. Ahora, fíjense ustedes, ¿sí? Esto es muy importante y yo les voy a estar rogando en ciertos puntos que tomen notas en sus apuntes, ¿verdad? Fíjense ustedes. Puede darse el caso, ¿sí? De que una parte interesada está solicitando la nulidad de la votación recibida en varias casillas, ¿sí? Porque le interesa, fíjense, lo que le interesa es que esas votaciones se anulen y se descuenten del cómputo, ¿de acuerdo? Se anulen y se descuenten. Entonces, ¿cuál es su intención? ¿Cuál es su idea, su pretensión que busca con ello? Bueno, normalmente lo hace para ver si logrando esa nulidad, el partido y candidatas y candidatos que habían obtenido el mayor número de votos, al anularse votos, probablemente desciendan. Normalmente pues tienen que descender, ¿verdad? Si se anulan los votos, tiene que decrecer la cifra que habían obtenido. Y pues también va a decrecer la del litigante que presentó la demanda. Pero su idea es de que, no obstante ese decrecimiento, ¿sí? Esta persona, ¿verdad?, que presentó la demanda y su partido o coalición, al hacerse lo que se llama la recomposición del voto, hay que restar, hay que descontar esa votación anulada, al hacerse la recomposición del voto, ¿verdad?, esta persona, que normalmente es quien está en segundo lugar, pase al primer lugar y quienes estaban en el primero se vayan al segundo. Y entonces, pues esa fue su idea, esa fue su pretensión. Por eso presentó la demanda, para ver si, logrando la anulación de votaciones, logra quedar en el primer lugar y desplazar a quienes estaban en el primer lugar. Ahora, ¿qué sucede en la realidad? En la realidad pueden suceder varias cuestiones. Hay varios escenarios jurídicos. Un escenario jurídico es que no logre probar esos hechos. Esos hechos no los logra probar. Entonces el tribunal le va a desestimar su pretensión y digamos, las cifras de las votaciones van a quedar iguales como estaban. ¿Sí? Punto. Ese es un escenario. Otro escenario es que logre probar los hechos en alguna, pero no en todas las casillas, ¿sí? Entonces, pues el tribunal va a anular votaciones, ¿sí? Pero el escenario que se puede dar es que al hacer la recomposición, el que está en primer lugar sigue en el primer lugar y quien presentó la demanda, que está en segundo lugar, sigue en el segundo lugar. Entonces, bueno, sí logró que se anularan votaciones, pero no logró desplazar a quien estaba en el primer lugar. ¿Sí? ¿De acuerdo?
Entonces, esa sería mi respuesta a esta pregunta, a esta parte de su pregunta. ¿Sí? ¿Quién debe decir si quiere, si ahí se va a estudiar nulidad de votación recibida en casilla o si se va a estudiar nulidad de elección o si se va a estudiar por invalidez? ¿De acuerdo? Ese es el inicio de un juicio. Sí, Lisette. Sí, doctor, nada más es si se puede argumentar una sola, o las tres, o dos, o cuántas nulidades podemos argumentar nosotros Bien. en una sola demanda. Bien, En un muchas solo juicio gracias, de Lisette. inconformidad. Muy bien. Esa también es una pregunta muy importante, muy interesante. Fíjense ustedes, si quien litiga, si quien presenta la demanda, ¿sí? Desea, fíjense, si desea, si su intención es desplazar al que está en el primer lugar, lo único que va a pedir es nulidad de votación recibida en casilla. No le interesa que se anule la elección. Lo que le interesa es llegar al primer lugar. Entonces, nada más va a pedir nulidad de votación recibida en casilla. Si no, sí sería inconsecuente, ¿verdad? Su demanda. Bien, ahora, fíjense ustedes, un poquito más adelante vamos a estudiar los principios rectores de las nulidades. Y hay un principio rector de las nulidades en donde se establece que el tribunal tiene facultades para declarar de oficio la nulidad de una elección, aunque no lo hayan pedido quienes litigaron. Y se los voy a explicar. Fíjense ustedes. Este supuesto consiste en que se presentaron cierto número de demandas, ¿verdad? En donde solamente se pidió nulidad de votación recibida en casilla. Entonces el tribunal va a abrir los juicios para estudiar cada una de esas demandas, ¿verdad? En cada juicio. Bien. Y entonces vamos a suponer que va declarando nulidad de votación recibida en casilla, porque esa fue la pretensión de todos los demandantes, ¿verdad? Nada más, nulidad de votación recibida en casilla. Bien, pero fíjense ustedes que el tribunal tiene facultades para que al final de todos esos juicios, en el último de los juicios que va a conocer y va a resolver, el tribunal debe abrir lo que se llama una sección de ejecución. Sección de ejecución, en donde ahí tiene que anotar el tribunal las cifras de votaciones que fue anulando en los demás juicios, en todos los otros juicios. Y entonces ahí va a ir señalando las cifras de votaciones anuladas y después va a ser la suma, ¿de acuerdo? Y va a tener una cifra global de votación anulada. Y después tiene que transportar esa cifra a porcentaje. ¿Sí? ¿Qué porcentaje de la votación refleja esa cifra? Bien. Entonces, fíjense ustedes que, como lo vamos a estudiar también, ¿verdad? O ustedes lo van a estudiar también en este diplomado, hay una serie de causales que se denominan causales de nulidad de elección. ¿Sí? Y hay una de las causales que dice que la elección debe anularse si se prueban causales de nulidad de votación recibida en casilla en cuando menos el 20% de las casillas que se instalaron. Entonces, fíjense, este supuesto es muy importante que lo anoten. ¿Sí? Quienes presentaron las demandas no pidieron nulidad de elección, pidieron nulidad de votación. Pero el tribunal, al llegar al último de los juicios y al abrir la sección de ejecución, ahí va a poner cuánta votación se fue anulando y va a tener una cifra global. Y esa cifra global la va a transportar a porcentaje. Y entonces, si en el porcentaje se encuentra que es el 20% la votación que se anuló o más del 20%, entonces el tribunal tiene facultad, tiene potestad para declarar la nulidad de esa elección. Fíjense, nadie lo pidió en las demandas.
pero del estudio que hace el tribunal encuentra que se anuló suficiente votación como para que esa elección se anule. ¿De acuerdo? Bien. Ahora, vamos al siguiente punto. También es muy importante, ¿sí? La invalidez, la causal de invalidez de una elección, ¿sí? Bien, bueno. Entonces, fíjense ustedes, vamos poniendo cada supuesto, ¿sí? Hay un supuesto que ya estudiamos en donde quien presenta la demanda solo pretende nulidad de votación recibida en casilla. Hay otro supuesto en donde quienes presentan la demanda, su pretensión es que se anule la elección. Esa será su pretensión. Y hay otro supuesto en donde quien presenta la demanda desea que se declare la invalidez de la elección, porque se han violado a su juicio principios constitucionales rectores de las elecciones. Entonces, quien debe siempre pedir es la parte interesada, ¿de acuerdo? Pero el tribunal tiene potestades, el tribunal tiene facultades, tiene potestades, como ya estudiamos ahorita uno, en donde va a declarar la nulidad de la elección, aunque no se lo hayan pedido, pero el tribunal se percata de que ahí se anularon votaciones en número suficiente para que esa elección no subsista, ¿sí? Lo mismo pasa con la causal de invalidez de la elección. La debe pedir la parte interesada. Pero fíjense ustedes, ¿sí? Y aquí es donde les ruego que tomen la nota. Puede ser que la parte no haya pedido la invalidez de una elección. Puede ser que no la pidió ninguna de las partes. La parte que presentó la demanda no pidió, no planteó la invalidez de la elección. Pero el tribunal, al analizar los hechos y los argumentos, ¿verdad? Y las pruebas, desde luego, se percata de que en ese asunto se violaron, que en esa elección se violaron principios rectores de las elecciones. Entonces va a ser el tribunal el que va a realizar ese estudio. Y si llega a la convicción de que efectivamente se violaron principios, va a declarar la invalidez de esa elección. Así es como funciona el sistema. ¿De acuerdo, licenciada Lisset? A ver, sí, una otra pregunta más, sí, cómo no. Mire, doctor, ahora sí que todas estas preguntas tienen una razón de ser. Claro. Hace 2 días, el Tribunal Electoral en el Estado de México, en el Pleno, sesionó respecto de la propuesta de una de las magistradas para nulificar la elección en Teotihuacán. Ella manifestaba que había habido una serie de situaciones que llevaban a romper la cadena de custodia y de acuerdo a su cuantificación de las casillas, era un poquito superior al 20%. Sí. Explicando en el Pleno, 2 de los magistrados expusieron diversos argumentos, uno de ellos causales genéricas, que no hubo violación a principios constitucionales, y otra de las magistradas expuso que la cuantía era diferente a la que habían cuantificado la ponencia, ¿no? Que resolvió del asunto. Entonces, al final de cuentas, se me hizo muy interesante pues todas las posturas, pero pues también me faltó como leer pues a profundidad para ver quién tenía la razón. Había algunas cosas que no me checaban en cuanto a sus exposiciones de por qué iban a votar en contra. Al final sesionaron y bueno, al final resolvieron que no se configuraba los puntos suficientes para poder anular la elección en Teotihuacán. Claro. Y pues la magistrada ponente emitió un voto particular en el sentido de que sí consideraba
que se tuviera que anular la elección. Y por eso mi pregunta, o sea, ella pudo haber decretado al mismo tiempo nulidad de la elección, porque además todos los partidos políticos solicitaron la nulidad de la elección. En ese Bien. caso sí la solicitaron. Sí. Entonces, pudo haber argumentado la magistrada ponente, desconozco, no he leído bien la sentencia. Pero pudo haber argumentado nulidad de la elección e invalidez. Bien, muchas gracias, muchas gracias. Bien, miren ustedes. Aquí mi respuesta primero va a ser así directa y luego la explico. La respuesta. Bien, no. La respuesta sería no. O es nulidad o es invalidez. ¿De acuerdo? No pueden ser las dos. Bien, primera cuestión. Ahora, por eso es que existe el sistema. Por eso existe el sistema. ¿Sí? Acuérdense ustedes de una concepción de sistema. Un sistema es una unidad. Un sistema es un conjunto. Es un conjunto. Y es un conjunto de elementos. Hay una serie de elementos que integran al conjunto. Entonces esos elementos interactúan unos con otros. Bien. Entonces fíjense ustedes. Vamos a hacer énfasis en estos conceptos tan importantes, ¿sí? Porque son la base. A partir de eso podemos avanzar en todo lo demás, ¿sí? Bien, fíjense, en el planteamiento interesantísimo que usted ha hecho, Lisette, se nos dice que la magistrada nadie se lo pidió en ese sentido. Bueno, no lo sé, ahorita lo vamos a esclarecer. Fíjense, la magistrada elaboró un proyecto de sentencia. Y entonces en su proyecto de sentencia señaló que en el caso se había quebrantado la cadena de custodia. ¿De acuerdo? Bien. Entonces fíjense ustedes, por favor, aquí también les ruego que tomen nota. ¿Sí? Bien. Porque hay supuestos de nulidad. ¿Sí? Hay supuestos de nulidad, sobre todo de nulidad de elección, ¿sí? Que están en la ley, vamos a referir, están en la ley. Pero hay otros supuestos de nulidad de la elección, ¿sí? Que no están en la ley, sino que se han creado por el tribunal. Tomen nota de ello, por favor. Bueno, ¿cuáles son algunos de estos supuestos, y de estos supuestos creados por el tribunal como causales de nulidad de elección? Bueno, pues un supuesto es el del quebrantamiento de la cadena de custodia. ¿Ven ustedes? Si se quebranta la cadena de custodia, eso queda probado en el expediente, pues eso se va a estimar como la causa, ¿verdad?, que le va a dar sustento a la declaratoria del tribunal de nulidad de esa elección, por quebrantamiento de la cadena de custodia. Recientemente, el tribunal ha creado un nuevo supuesto, ¿sí?, que consiste en que en un asunto, ¿verdad?, se haya probado que existió, ¿sí?, que existieron conductas que implican, ¿sí?, violencia política contra las mujeres en razón de género, ¿sí? Y en un asunto reciente, ¿verdad?, eso fue lo que se encontró, lo que se alegó en el asunto y lo que tuvo por probado el tribunal. Y entonces declaró la nulidad de esa elección, porque quedaron probadas conductas, ¿sí?, que implican violencia política contra las mujeres. Entonces, fíjense que en esos casos fue nulidad de elección. ¿De acuerdo? Esa sería mi respuesta, licenciada Lisette, y para todas y todos. El licenciado Juan Ignacio Bilbao. Buenos días, licenciado Juan Ignacio. Ha solicitado el uso de la palabra. Adelante, por favor. Sí, muchas gracias. Es que ahorita que estaba preguntando a la compañera sobre esta distinción, yo lo que quisiera comentar es que una parte de la otra, o sea, la nulidad es parte de la invalidez propiamente, y que para estudiar las nulidades tenemos que remitirnos al estudio del acto jurídico, de esa concepción que tenemos para poder
distinguir con mayor claridad. ¿Y cuál es el único efecto? Pues es declarar que cesen los efectos del ir a votar, que es única y exclusivamente elegir a los representantes populares. Entonces, cuando se declara la nulidad, cesan esos efectos de ese acto que hemos emitido como ciudadanos. Es lo único que quería comentar al respecto. Sí. Mil gracias, licenciado Juan Ignacio. Muy importante también. Muchas gracias. Sí, eso es muy importante, ¿sí? Que partamos de esas nociones, ¿sí? La noción del acto jurídico. Eso es muy importante. Ahora, fíjense ustedes, fíjense bien, ¿eh? Aquí lo quiero también insistir y rogarles que tomen nota, ¿sí? Fíjense ustedes, ¿cuál es la disciplina jurídica? Fíjense, ¿cuál es la disciplina jurídica? ¿Sí? Que pudiéramos llamarle así. Así la vamos a llamar, ¿sí? Fíjense bien. ¿Cuál es la disciplina jurídica más antigua y más estudiada? ¿Quién desea contestar? ¿Cuál es la disciplina más antigua o de las más antiguas y más estudiada? El derecho civil. Exactamente, el derecho civil, exactamente. Bien, ahora, fíjense ustedes, otras ramas las podemos llamar modernas, ¿no? O jóvenes. ¿Cuál es una de las ramas modernas? ¿Cuál es una de las ramas jóvenes? ¿Quién desea contestar? ¿Cuál es una de las ramas jóvenes aquí en nuestro país contemporáneo? Sería el derecho electoral. Así es, exactamente. El derecho electoral es una rama joven. Muy bien. Ahora fíjense ustedes, acertadamente el licenciado Juan Ignacio nos ha situado en la concepción, el concepto del acto jurídico. Eso lo debemos tener muy, pero muy presente y muy claro, ¿sí? Bien, el acto jurídico. Ahora, fíjense ustedes, un concepto de acto jurídico muy consolidado ha sido creado en el ámbito del derecho civil. Pues hablamos del acto jurídico del derecho civil y tenemos una definición, ¿verdad? Un concepto de acto jurídico. ¿Qué es un acto jurídico? ¿Sí? ¿Y qué efectos genera? Y también cuáles son los elementos del acto jurídico. Unos que se denominan como elementos de existencia y otros que se denominan como elementos, requisitos de validez del acto jurídico. Bien, hablando del acto jurídico, de la rama civil, ahí de ese concepto que ahorita estamos refiriendo, ¿verdad? También se manifiesta, se señala claramente que cuando un acto jurídico ha cumplido con los requisitos de existencia y con los requisitos de validez, entonces la conclusión es que ese acto jurídico es perfecto. ¿De acuerdo? Es un acto jurídico perfecto. Y por tanto, debe de surtir sus efectos. Bien. El otro paso es el siguiente, ¿sí? Que podemos encontrarnos, como de hecho en la realidad nos encontramos, con actos jurídicos que son imperfectos. Actos jurídicos que son imperfectos. ¿Por qué razón? Porque no han cumplido con alguno de los los 12 requisitos de existencia o con alguno o varios de los requisitos de validez. Entonces estamos ante un acto jurídico imperfecto. Y por tanto, ¿verdad? El sistema jurídico le proporciona medios jurídicos a la persona que se considera afectada para que pueda buscar ante los tribunales que ese acto jurídico desaparezca del ámbito jurídico. Bien. A partir de ello, también en la rama civil se ha construido una teoría de las nulidades, como lo sabemos todas y todos, una teoría de las nulidades. Hay una teoría de las nulidades en la materia civil y es una teoría muy elaborada, ¿sí? Muy consistente, ¿sí? La teoría de las nulidades civiles, ¿sí? Y a partir de esa teoría de las nulidades civiles, ¿verdad?
se habla, por ejemplo, de la inexistencia del acto jurídico, o se habla de la nulidad absoluta del acto jurídico, o de la nulidad relativa o anulabilidad del acto jurídico. ¿De acuerdo? Bien. Y hay en la teoría una serie de razonamientos para distinguir a estas figuras. ¿Ya? Ahorita solamente voy a referirme a una nada más de los elementos, ¿ya? O de los razonamientos. Son varios, no es el único. ¿Sí? ¿Qué distingue a una nulidad absoluta de una nulidad relativa? ¿Sí? En primer lugar, el interés que está tutelando. El interés. Si la nulidad está tutelando el interés general, el interés público, ¿sí? Entonces estamos frente a una nulidad absoluta. Nulidad absoluta. ¿Sí? Y el efecto que tiene es que priva al acto de todo efecto. ¿Sí? ¿De acuerdo? Y ese acto, ¿verdad? No es convalidable, no se puede sanear, no se puede convalidar. Y además tampoco opera la prescripción en ese asunto. Pero se llama nulidad absoluta. En cambio, cuando hablamos de nulidad relativa, ¿sí? Estamos ante una figura que tutela el interés privado, el interés particular. ¿Sí? Y por esa razón es que conforme a esa figura, ¿sí? La nulidad, cuando es relativa, ¿sí? Sí es subsanable el acto, sí es subsanable y sí es prescriptible. Bien, en la nulidad absoluta la puede pedir cualquier persona, es lo que dice la teoría. En la nulidad relativa la debe pedir la persona interesada. Bien. Entonces, esa, digamos así, en unos rasgos muy grandes, ¿verdad? Es la teoría de las nulidades en materia civil. Hay una obra que yo les recomiendo, buenísima, sí, excelente, de un autor que se llama George Lutzesco. Escribe George, ¿sí? Lutzesco, Lutzezco, Lutzesco, ¿sí? Y la obra se llama Teoría de las Nulidades Civiles. Magnífica obra. Bien. Ahora, fíjense ustedes, nosotros estamos en el ámbito del derecho electoral, ¿sí? Bien, que digamos que se derivó o tiene alguna relación muy importante con el derecho administrativo. ¿Ven? Bien, aquí les voy yo a sugerir, también de manera atenta, el estudio de algunas obras de derecho administrativo, de autores como el doctor Andrés Serra Rojas, ¿sí? El doctor, ¿cómo se llama? Miguel Acosta Romero. Y algún otro autor que en unos momentos más lo voy a recordar y les voy a dar el dato, ¿sí? Que hacen el estudio, entre otras cuestiones, de las nulidades en materia administrativa. Bien, ahora fíjense, ¿qué es lo que nos dicen estos autores? Y alguno de ellos con más especificación. Nos dicen, oigan, la teoría de las nulidades civiles no la podemos traer al ámbito del derecho administrativo, porque el derecho administrativo es un derecho de orden público, regula relaciones entre particulares y gobernantes, ¿verdad? Y son relaciones de derecho público. Entonces no podemos traer esa teoría e implantarla aquí en el ámbito del derecho administrativo, ¿sí? Entonces lo que nos dicen esos autores es que se está necesitando la construcción de una teoría de las nulidades del derecho administrativo. Y pues desde luego a partir de eso, pues también estamos necesitados de construcción de una teoría de en la rama administrativa, como lo sabemos, está construido el concepto de acto jurídico administrativo, ¿verdad? Bien, entonces necesitamos nosotros en la materia electoral la construcción de una teoría del acto electoral y sus nulidades, ¿sí? Una teoría de las nulidades de la rama, de la materia electoral, de la disciplina del derecho electoral.
Entonces, por ejemplo, en el derecho electoral no podemos hablar de nulidad absoluta y nulidad relativa. No, no lo podemos hacer así. ¿Ven? ¿Por qué? Por la naturaleza de este derecho. Fíjense ustedes, hay disposición en estas leyes que les he referido en donde dice, oigan, si ustedes como interesados, participantes en un proceso electoral, no impugnan los resultados electorales, entonces esos resultados, si no se impugnaron, quedan firmes. ¿Ven ustedes? Entonces, esa es una norma contundente, ¿verdad? Y no hay una norma como esa en derecho civil. Esa norma no la encontramos en derecho civil, pero sí acá. No impugnas los resultados, entonces esos resultados quedan definitivos y firmes, se acabó, no hay más. Ahora, ¿consideras que la votación recibida en una casilla, ¿verdad? Fue recibida de manera ilícita, violando disposiciones del orden electoral? Pues entonces hay un sistema de nulidades, hay reglas y tienes que utilizar esas reglas para solicitar, para pretender, ya sea la nulidad de la votación recibida en casilla o la nulidad de una elección. Entonces ahí de lo que estamos hablando es de anulabilidad, ¿sí? Porque tampoco podríamos traernos el concepto de nulidad relativa y decir, es una nulidad relativa. ¿Ven? Ahora, fíjense ustedes, no podemos hablar de nulidad absoluta en la rama electoral, porque si dijéramos que hay nulidad absoluta en la materia electoral, tendríamos que aceptar también que cualquiera persona está legitimada para pedir la nulidad absoluta, y no es el caso. En nuestro sistema electoral solo está legitimada la parte interesada. ¿De acuerdo? Bien, miren ustedes, les habíamos mencionado que íbamos a hacer un receso a las 9:50, pero estos temas son fundamentales. Yo les agradezco muchísimo sus intervenciones, porque esto nos dan los cimientos. Estos son los cimientos muy sólidos, muy fuertes, para poder ir analizando todo el sistema y para poder comprenderlo de mejor manera, ¿sí? Tener un conocimiento más profundo del que ya tenemos, ¿sí? Y poder saber si en algunos casos estamos, ¿verdad?, en la posición de buscar la nulidad de votación recibida en casilla, o si estamos buscando nulidad de elección, o si vamos a plantear invalidez de una elección, y quiénes son las personas legitimadas, ¿sí? Y cuáles son las autoridades que tienen potestades o facultades para hacer esas declaratorias. Les agradezco muchísimo sus participaciones. Y miren, son las 10 de la mañana con 3 minutos. Le voy a rogar al ingeniero Cristian que nos permita hacer un receso. Bueno, ahorita ya son las 10:04, ¿sí? Vamos a hacer un receso de 10 minutos, ¿sí? Y entonces a las 10 con 14 minutos reanudamos para seguir adelante. ¿Les parece bien? Bueno, muchísimas gracias.
Ingeniero Cristian, vamos a reanudar con su permiso. Compañeras y compañeros, vamos a reanudar nuestra sesión. ¿Me escuchan? Ingeniero, ¿me escucha? Sí. Sí, maestro, se escucha bien. Bien. Se ve bueno, ahorita voy a poner la presentación, pero antes de reanudar, les quiero dar el otro dato que les había mencionado de autores del derecho administrativo, entre otros temas tan importantes que han abordado en sus obras, pues han abordado estos temas de las nulidades, ¿verdad? Y se trata del doctor Antonio Carrillo Flores. Antonio Carrillo Flores. Y su obra es sobre derecho administrativo. Se llama Derecho Administrativo. ¿Sí? Bien. Pues vamos a continuar con nuestros temas. Y ahora fíjense ustedes que vamos a hablar de los principios que rigen al sistema de nulidades. Y antes de abordarlos, quiero referirme a esta importante distinción que existe entre reglas y principios. Quiero mencionar que en la actualidad, dice, ¿nos podría apoyar, doctor, escribiendo aquí los autores? Aquí en el chat. Aquí. Bien, ¿Me escuchan, verdad? Bueno. Sí, oye, ¿Escuchan? maestro. Miren, me pidió alguno de ustedes que les anote en el chat los autores que les he mencionado. Entonces yo les referí a George Luchescu, también al maestro Antonio Carrillo Flores. Bueno, aquí les voy a poner en cuanto a obra, derecho administrativo. Estoy recomendando 3 autores. Uno, el doctor Antonio Carrillo Flores. 2, Es que luego le pedí que Andrés. lo apoyara. Es que luego lo dice y puto no Andrés Serra Rojas le pedí bien el nombre. y Miguel Acosta Romero. Desde luego que hay otros autores, ¿verdad? Pero estos son los autores que yo les estoy sugiriendo. ¿De acuerdo? Bien, entonces vamos a continuar con nuestro estudio y les he mencionado que creo que no se ve la presentación, ¿verdad? ¿Ingeniero? No, maestro, se Sí ve se su veía, pantalla doctor. No la quitó, doctor, pero sí se veía. A ver. ¿Ahí se ve? Sí, ¿Se ve? Ahí sí se ve. Bien. Entonces, miren ustedes, quiero referirme a este tema importantísimo de la distinción entre reglas y principios. Miren ustedes, en nuestro derecho contemporáneo, ¿sí? Nuestros sistemas contemporáneos, en nuestro ámbito, ¿sí? hay una teoría muy consolidada que hace referencia a que el derecho, la esencia del derecho, está conformada por reglas y por principios. ¿De acuerdo? Reglas y principios. Les voy a mencionar a 3 autores, ¿sí? A 4 autores, ¿sí? También sugiriéndoles su análisis. Uno es Gustavo Zagrebelsky y la obra se llama El derecho dúctil. Tiene un capítulo que se llama El derecho por reglas y principios. Luego tenemos otro autor que es Robert Alexy. La obra que yo les sugiero de este autor se llama El concepto y la validez del derecho. Luego otro autor es Ronald Dworkin y él se refiere
esta cuestión, a este tema de la distinción entre reglas y principios, entre otras obras, en dos de sus obras. Una se llama Los derechos en serio y la otra se llama El imperio de la justicia. Bien. Y otra obra que les quiero recomendar es del doctor Carlos Bernal Pulido, y la obra se llama El derecho de los derechos. El derecho de los derechos. Muy bien. Entonces, fíjense ustedes que estos autores nos mencionan que el derecho, la esencia del derecho, está constituida por normas, por reglas que les denominan así, reglas, normas o reglas, y que son las normas que crea el legislador. Por eso es que estamos hablando de normas, reglas o leyes. Normas, reglas o leyes. Las normas que crea el legislador y que las plasma, ¿verdad?, en la ley. Bien. Y por otra parte, nos dicen que existen los principios, que también son normas del sistema jurídico, pero son diferentes a las normas que se conocen como reglas, ¿sí?, o leyes. ¿Y cuáles son algunas de las diferencias entre las reglas y los principios? Bueno, en primer lugar, pues el origen, ¿verdad?, la fuente, de dónde surgen las reglas, las leyes, pues surgen de la actividad del legislador, del poder legislativo. Esa es su fuente de creación. En cuanto a los principios, alguno de los autores es Ronald Dworkin, nos dice que pues no es tan claro, ¿verdad?, no es fácil identificar de dónde surgen los principios, pero que ese no es el tema fundamental, sino que el tema fundamental estriba en cuál es la noción que podemos construir acerca de principios, y él construye una noción. Y también tenemos a Robert Alexy, que construye también una noción de principio. Bien, más adelante se las voy a mencionar. Bien, otra de las cuestiones, ¿verdad?, que distinguen a las reglas de los principios es la estructura que tienen. Y entonces nos dicen los autores que las reglas tienen una estructura en la cual existe un supuesto normativo y una consecuencia. En el supuesto está descrita la conducta, ¿sí?, que se desea que realice el destinatario o que se abstenga de realizar el destinatario de la regla. Y el otro elemento de esa estructura de la regla es la consecuencia, la sanción para el caso de que no se realice esa conducta, ¿sí?, o si es una conducta prohibida, que se haya realizado esa conducta prohibida, y entonces viene la consecuencia, que es la sanción. Entonces, esa es la estructura de la regla. En cambio, digamos, los principios no tienen una estructura de esa índole, sino que son enunciados, digamos, pues sí, enunciados que son abstractos en muchos casos, ¿verdad? O sea, son amplios en sus concepciones, ¿verdad?, pero no tienen una estructura de un supuesto y una consecuencia. No lo tienen. Bien, ahora, ¿cuál es otra de las diferencias? Otra de las diferencias es el método para aplicar reglas y el método para aplicar principios. Son distintos. Para aplicar reglas tenemos el método que se conoce como de la subsunción, y que en muchos de los casos, pues lo que se utiliza, ¿verdad?, es lo que conocemos como el silogismo jurídico, ¿verdad?, que tiene 3 elementos. Lo que se conoce como la premisa mayor, que es la regla, ¿verdad?, el supuesto de la regla, ¿sí?, ahí donde se describe la conducta. Y tenemos luego la premisa menor, que son los hechos que se están analizando. Y lo que hay que hacer es una operación intelectual que se conoce como subsunción. Hay que ver si esos hechos de la realidad son hechos como los que se describen en el supuesto de la norma. Y si así es,
entonces podemos llegar al tercer elemento del silogismo, que es la conclusión, ¿verdad? Y entonces, si esos hechos son como los que están en el supuesto normativo, pues entonces ¿sí? Se va a aplicar la consecuencia. Desde luego, se va a aplicar una sanción. Y en otro supuesto, ¿verdad? Si se encuentra que al aplicar ese método subsuntivo, los hechos no son como los que están en el supuesto normativo, pues entonces no se va a aplicar la consecuencia jurídica, no se va a aplicar la sanción. Ese es el método de la subsunción. En cambio, en los principios, el método que se utiliza se denomina el método de la ponderación. El método de la ponderación. Y esto nos permite hablar de otra diferencia entre las reglas y los principios. Nos dicen los autores que les he mencionado que los principios tienen una característica que no tienen las reglas y a la que le denominan peso, peso jurídico. Los principios tienen peso, peso jurídico. Y entonces, en función del peso jurídico de los principios, es como estos se van a aplicar. Ahora, lo que nos dicen los autores es que de manera abstracta, y cuando pensamos en los principios de manera abstracta, todos tienen el mismo peso jurídico. En cambio, cuando ya estamos en un caso concreto en donde hay una colisión de principios, entonces va a ser la persona juzgadora la que va a decidir a cuál principio le reconoce mayor peso jurídico para ese caso concreto. Y va a resolver el caso aplicando el principio al que le reconoce mayor peso jurídico. Ese es el método de la ponderación. Ahora les dije que un par de pensadores de los que les he mencionado nos dan un concepto de principio. ¿Qué entienden por principio? Entonces Ronald Dworkin nos dice que un principio es un estándar, es decir, es un modelo de conducta que se debe seguir, ¿sí? No porque satisfaga algún interés de alguna naturaleza, político, económico, social, etcétera. No, se debe de seguir porque responde a la justicia, porque responde a la equidad, porque responde a la moral, ¿sí? Entonces, esa es su concepción de principio, Ronald Dworkin. Y Robert Alexy nos dice que un principio es un mandato de optimización, un mandato de optimización. ¿Qué significa esto? Nos dice Robert Alexy que los principios se deben de cumplir con ellos en la medida de las posibilidades que nos ofrezcan los hechos y el derecho, ¿sí? Por eso les llama mandatos de optimización. Se deben cumplir en la medida en que lo permitan y lo propicien las circunstancias fácticas, las circunstancias de hecho y la estructura jurídica en donde se va a aplicar ese principio. Entonces, fíjense ustedes que lo que interesa, lo que importa sobremanera, es tener clara esa diferencia entre reglas y principios, ¿sí? ¿Por qué razón? Porque va a haber casos en donde lo que se tiene que aplicar es la regla, ¿sí? La regla, la norma, la ley, eso es lo que se tiene que aplicar para resolver un caso. Punto. ¿Sí? Uno de estos pensadores, Ronald Dworkin, nos dice, ¿en qué casos no se debe aplicar una regla? Y entonces nos dice Dworkin, no debes aplicar esa regla si esa regla va a afectar o su aplicación afectaría a un principio. ¿Sí? Si entiendes, si comprendes, si llegas a la conclusión de que si aplicas esa regla se va a afectar un principio, entonces no debes aplicar las reglas, debes desplazar la regla, no aplicarla. Y lo que debes de aplicar es el principio. ¿Ven? Entonces es muy importante que lo tengamos eso en cuenta para en qué casos
se va a aplicar la regla y en qué caso se va a aplicar el principio, los principios. Por esa razón, o eso es lo que nos esclarece, ¿sí?, esta, digamos, sistemática entre las causales de nulidad, ¿verdad?, y la causal de invalidez. Porque en las causales de nulidad de votación y en las causales de nulidad de elección, lo que se va a aplicar es la ley. ¿Ven ustedes? Se va a aplicar la ley en las causales específicas de nulidad de votación o de nulidad de elección, las causales específicas. ¿Por qué razón? Porque están en la ley. Es lo que ahorita vamos a pasar a estudiar, ¿verdad? En cuanto terminemos este análisis de los principios y de los criterios para decidir si una irregularidad ha sido determinante o no en un caso concreto. Entonces, las causales están en la ley, ¿sí? Están en la ley, ¿sí?, las específicas. Y entonces, si se acredita la conducta o el hecho que está en la norma como supuesto, entonces se debe aplicar la consecuencia. Y la consecuencia es la nulidad. ¿Ven? Entonces se aplica la regla, la norma, la ley. Bien. En cambio, ¿sí?, habrá casos en donde lo que se está planteando es que se están afectando principios. Y entonces cuando se está alegando que se están afectando principios, ¿sí?, no se va a aplicar la regla, no se va a aplicar la ley, se va a desplazar la ley y se va a resolver con base en principios. ¿De acuerdo? ¿Sí? Voy a abrir aquí otro espacio de tiempo para escuchar si tienen ustedes alguna reflexión o tienen alguna pregunta o alguna duda acerca de la distinción entre reglas y principios. Es muy importante esta distinción. Sí, licenciado Juan Ignacio, Sí, adelante, por disculpe favor. que lo interrumpa, pero la verdad es que a mí no me acaba de quedar muy clara el punto fino para distinguir estas dos cosas. Si me lo podría Sí, volver a repetir, por favor. sí, cómo no, cómo no. Bien, miren ustedes, las reglas son normas, ¿de acuerdo? Pero son normas que están creadas por el legislador, ¿sí? Son normas que están creadas por el legislador, ¿sí? Nos referimos a ellas como normas o como reglas o como leyes, ¿sí?, porque son las que están creadas por el legislador, ¿sí? En nuestra materia, para nuestra materia, ¿sí?, fundamentalmente vamos a estar utilizando las reglas que están, las reglas, normas o leyes que están en la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales y en la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en materia electoral. En unos minutos más vamos a empezar a estudiar las causales específicas. Y en estas dos sesiones que tenemos nosotros destinadas, vamos a estudiar la causal del inciso A, la causal del inciso B y la causal del inciso C. ¿De acuerdo? Entonces, ahí nos vamos a percatar que son normas, que son reglas que están creadas por el legislador. ¿De acuerdo? Y el método para aplicar esas reglas es el método de la subsunción. Subsunción. Vamos a utilizar preferentemente lo que se conoce como el silogismo jurídico, ¿sí? ¿Cuál es la premisa mayor? La norma, la regla, la ley, ¿sí?, el texto de la ley, el texto de la causal. Esa es la premisa mayor. ¿Cuál es la premisa menor? Los hechos. Los hechos irregulares o ilícitos que está alegando la parte interesada. Y entonces se tiene que utilizar el método, ¿sí? Analizar si esos hechos, ¿sí?, si esas conductas son como las conductas que prescribe la norma, la regla o la ley del legislador. Y si, por ejemplo, llegamos a la conclusión de que efectivamente esas reglas son como las que prescribe el legislador,
¿verdad? Entonces tenemos que aplicar la consecuencia, que será la nulidad. ¿De acuerdo? Ahora, algo muy importante, ¿sí? ¿Cómo lo vamos a distinguir la regla del principio? ¿Sí? En primer lugar, porque el principio no está creado por el legislador, los principios no están creados por el legislador, son como axiomas, ¿sí? Entonces, los principios, ¿sí?, son diferentes en su esencia a las reglas, ¿sí? También el método de aplicación es distinto. No se aplica el método de la subsunción, se aplica el método de la ponderación, Los autores que les he referido nos mencionan que los principios tienen una característica que no tienen las reglas y a la que le llaman peso jurídico, Los principios tienen peso jurídico, ¿sí? Y entonces se va a hacer un balance. El juzgador tiene que hacer un balance, ¿sí? Y ese es el método. El método de la ponderación implica una actividad intelectual a partir de la cual el juzgador, en un caso concreto, va a decidir a cuál principio, si están en colisión, le debe reconocer mayor peso jurídico. Y al que le reconozca mayor peso jurídico es al que va a aplicar para resolver el caso. ¿De acuerdo? No sé si con ello es suficiente, licenciado Juan Ignacio. Sí, me queda claro entonces que las reglas son disposiciones de hacer o no hacer y cómo hacerlo o no hacerlo. Sí. Y en cambio los principios podrían ser que son valores recogidos en la sociedad, de alguna Sí. manera que se les da un peso específico y que se recogen en la Constitución. Así lo entiendo, para Así hacer es. esta distinción Así es. propiamente. Y Así que es. cuando nos referimos al principio de subsunción, estamos atendiendo a un principio de regularidad, que una cosa sea regular y vaya en concordancia con la otra, como si fuera un pequeño rompecabezas o un gran rompecabezas, ¿no? Vamos poniendo pieza por pieza. Podría ser, sí. Ahora, fíjense ustedes, ¿sí? Yo les he dicho que uno de los autores mencionados, que les mencioné, es Ronald Dworkin, ¿sí? Ronald Dworkin nos dice, ¿cuándo no debes aplicar una regla? Fíjense, ¿cuándo no debes aplicar una regla? Y dice, o sea, desplazarla, la literalidad de la norma, no seguirla, ¿sí? ¿Cuándo? Cuando de tu análisis llegues a la conclusión de que si la aplicas, se va a afectar un principio. Vas a afectar un principio. Entonces, no apliques la regla, aplica el principio. Utiliza el método de la ponderación, ¿sí? Analiza cuáles son los principios que están en juego, aplicando el método de la ponderación y a cuál principio le vas a reconocer mayor peso jurídico. Fíjense ustedes que Robert Alexy es quien ha construido mayormente este método de la ponderación, ¿sí? Y crea algo que se llama la ley de la ponderación, que tiene varios elementos, ¿sí?, que él también nos explica. Miren, para que ustedes vayan penetrando en estas cuestiones más, ¿sí?, les quiero rogar que analicen primero la obra del doctor Carlos Bernal Pulido. Y la obra se llama El derecho de los derechos. ¿Sí? Porque hay un capítulo que él destina para analizar este método de la ponderación creado por Robert Alexy. Y lo explica de una manera, a mi juicio, muy clara, muy comprensible. Porque el método de la ponderación tiene varios elementos, ¿sí? Y uno de esos elementos, ¿verdad?, implica la utilización de una serie de valores matemáticos para establecer el peso jurídico. Y esa es la parte compleja, pero le explica muy bien el doctor Bernal Pulido. Yo les sugiero que vayan primero ahí. Y luego vean la obra de Gustavo Zagrebelsky, en segundo lugar. Y tiene un apartado que se llama El derecho por reglas y principios. Y después estudien a Ronald Dworkin.
también en cuanto al tema de los principios. Y finalmente, estudien a Robert Alexy. Robert Alexy. En esta obra, miren, aquí se las muestro. ¿Se ve bien? ¿Y se ve? La obra se llama El concepto y la validez del derecho. Y hay una parte en donde hace referencia a los principios. Y es en donde nos explica, ¿verdad?, que las reglas son mandatos definitivos, así les llaman. Las reglas son mandatos definitivos. ¿Sí? En las reglas dice, si se da este supuesto, si se da esta conducta, entonces hay que aplicar esta consecuencia. Punto. Es tajante. La regla es tajante y si se da el supuesto, se debe aplicar la consecuencia. ¿Sí? Por eso Robert Alexy le llama mandatos definitivos a las reglas. En cambio, a los principios, Robert Alexy les denomina mandatos de optimización. Y nos dice, cuando hablamos de principios, ¿verdad? Pues entonces los principios deben buscarse lograr, ¿verdad? Proteger, establecer, aplicar, ¿verdad? En la medida de lo posible. ¿Sí? El valor que tutela, el valor que persigue, hay que tratar de protegerlo, tratar de lograrlo en la medida de lo posible, atendiendo a las situaciones de hecho, las situaciones fácticas y atendiendo a las situaciones que brinda el propio sistema jurídico. ¿Sí? Entonces, eso es lo que nos dice Robert Alexy. Bien, entonces fíjense ustedes, vamos a ver una serie de principios que rigen al sistema de las nulidades. Entonces, fíjense, un principio de las nulidades está, además también recuerden ustedes que los principios, cuando hablamos de principios, podemos hablar de principios que están recogidos, están reconocidos, ¿sí?, en la Constitución o en las leyes. Entonces son principios expresos en las normas. Miren, aquí uno de los compañeros nos está brindando también una obra que seguramente habla de las reglas y de los principios, ¿sí? Y la liga electrónica. Mil gracias, mil gracias. Entonces, fíjense ustedes, ¿sí? Cuando estamos hablando de las reglas y de los principios, ¿sí?, entonces lo que estamos haciendo nosotros es tener muy claro, ¿sí?, para nosotros, si somos, si ustedes son postulantes, por ejemplo, algunos de ustedes son postulantes, pues deben de enfocar sus planteamientos en su demanda, ¿verdad?, ya sea buscando que se apliquen las reglas o buscando que se apliquen los principios, ¿sí? Si ustedes desean que se apliquen las reglas, ¿verdad?, pues lo que van a plantear, por ejemplo, es causales específicas, porque ahí en la ley están plasmadas las conductas y las consecuencias, y la consecuencia es la nulidad, ¿sí? Y si lo que quieren es que se apliquen los principios en lugar de las reglas, pues entonces lo que ustedes van a plantear van a ser conductas o hechos o acontecimientos que a juicio de ustedes son violatorios de los principios rectores de las elecciones, ¿sí? Y entonces ahí lo que están buscando, ¿verdad?, es que se invalide una elección. ¿De acuerdo? Bien, entonces miren ustedes, tenemos un primer principio. La nulidad solo puede declararse por causas previstas en la ley. Fíjense, ¿por qué razón ponemos ahí ese principio? Porque en la Constitución, digamos, relativamente reciente, allá por 2007, se hizo una reforma a la Constitución para establecer que las salas del tribunal solo pueden declarar la nulidad por causales expresamente establecidas en la ley, ¿sí?, en las reglas, ¿de acuerdo? Eso es lo que estableció el legislador, ¿de acuerdo? Bien, ahora fíjense ustedes, el tribunal, ustedes estarán preguntando, bueno,
Si hay un mandato ahí del legislador constitucional que dice que las nulidades solo se pueden declarar por causales expresamente establecidas en la ley, ¿cómo es que el tribunal puede declarar la nulidad de una elección sin utilizar, sin apoyarse en una causal de nulidad establecida en la ley? Bien, ahora, una primera respuesta, miren, ¿sí? El tribunal no ha creado una causal de nulidad, ha creado una causal de invalidez, una causal de invalidez de la elección. Con eso ya se está separando del concepto, invalidando, exactamente. Ya se está alejando del concepto de la nulidad. ¿De acuerdo? Bien. Ahora, les voy a dar el dato de una sentencia en donde se creó la causal de invalidez de una elección por violación a principios constitucionales. La clave es SUP-JRC-165, diagonal 2008, diagonal 2008. Ahí ustedes pueden analizar, van directamente al considerando quinto de la sentencia. Y ahí van a encontrar los razonamientos de la Sala Superior para crear la causal de invalidez de una elección. Entonces, fíjense ustedes, porque la situación es diferente a la de las causales de nulidad. ¿Cuál es uno de los razonamientos? Bueno, hay ahí varios razonamientos de la Sala Superior. Uno de los razonamientos es el siguiente, ¿sí? Les ruego que también vayan tomando una nota específica. Lo primero que nos dice la Sala Superior es lo siguiente, ¿sí? Las normas establecidas en la Constitución, ¿sí?, son mandatos. Las normas establecidas en la Constitución son mandatos. ¿Sí? Y esos mandatos se deben de cumplir. Y debe haber autoridades que velen porque se cumplan los mandatos establecidos en la Constitución. Y entre esas autoridades está el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Entonces el tribunal es garante de que se cumpla la Constitución. Primer razonamiento. Miren, alguien escribió algo en el chat pidiendo alguna cuestión. ¿La vuelve a repetir, por favor? Uno de ustedes escribió algo en el chat pidiendo que yo repitiera algo. Nada más que se desapareció rápidamente lo escrito ahí en el chat. Pregunta por la sentencia. Ah, muy bien. Ahí está ya, mire, ya lo puso el licenciado Gabriel. Ahí está el dato. Muy bien. Ahora, fíjense ustedes. Entonces, primera cuestión. Lo que está plasmado en la Constitución son mandatos y se tienen que cumplir. Segunda cuestión. Hay autoridades que deben velar porque la Constitución se cumpla. Y entre esas, el licenciado Daniel nos está poniendo una liga electrónica. ¿De qué es, licenciado Daniel? Licenciado Daniel. Es la sentencia referida. Ah, muy bien, muchas gracias. Bueno, entonces fíjense ustedes, ¿sí? El segundo razonamiento fue, hay autoridades que deben proteger la Constitución, que deben velar porque la Constitución se cumpla. Y dentro de esas autoridades está el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Entonces el tribunal debe velar porque se cumpla con la Constitución. Entonces, si hay un asunto en donde alguien ha planteado que acontecieron sucesos o se realizaron conductas o existen hechos que a su juicio son violatorios de la Constitución, violatorios de los principios rectores de las elecciones, pues debe el tribunal ocupar estudio de esos planteamientos y resolver al respecto. Bien. Luego dice el tribunal. Fíjense bien, esto es muy importante, ¿sí? El hecho de que
no esté plasmado en la ley, ¿sí?, como una causa expresa la violación a principios constitucionales, como causal específica, ¿sí?, eso no significa que el tribunal no deba ocuparse de un planteamiento. ¿Sí? Se afirma por el demandante que se han violado principios rectores de las elecciones. ¿Por qué razón? Dice el tribunal. Porque, miren ustedes, el plano de la constitucionalidad es el plano superior en un sistema jurídico como el nuestro, el plano de la constitucionalidad. El plano de la legalidad, ¿sí?, está por debajo del plano de la constitucionalidad. Eso significa que la constitucionalidad no depende de la legalidad. ¿De acuerdo? En cambio, a la inversa, el plano de la legalidad está subordinado al plano de la constitucionalidad. Por tanto, el plano de la legalidad depende del plano de la constitucionalidad. Debe ser armónico, debe estar concorde con el plano de la constitucionalidad. Bien, entonces fíjense ustedes, dice el tribunal. Lo ideal es que existiera, ¿verdad?, una causal, ¿verdad?, en la ley, en donde se dijera que si se violan principios rectores de las elecciones plasmados en la Constitución, se debe anular, ¿verdad? Eso sería lo ideal. Pero en el caso de nuestro sistema no está así, no hay una causal específica. Bien, entonces dice, eso no nos debe detener para estudiar el asunto, porque lo que estamos estudiando es el plano de la constitucionalidad. ¿Sí? Y debemos tutelar, debemos garantizar que la Constitución se aplique, se cumpla. Entonces, se hace el estudio de esas conductas para ver si efectivamente han afectado, han violado principios constitucionales rectores de las elecciones. ¿Sí? Entonces, por esa razón es que el tribunal habla de causal de invalidez. Dice, se va a estudiar la elección en su conjunto. Fíjense ustedes, se va a estudiar la elección en su conjunto. Lo que se está cuestionando es la declaratoria de validez de una elección. Fíjense, ese es el acto cuestionado. La declaratoria de validez de una elección. Porque la autoridad administrativa electoral ha estudiado el asunto y ha declarado que la elección es conforme con la ley y con la Constitución. Y por eso la declaró válida. Y la parte interesada ha presentado su demanda diciéndole al tribunal, revoca esa declaración de validez. ¿Por qué razón? Porque aquí han sucedido una serie de cuestiones, una serie de conductas, de actos, ¿verdad?, de hechos que han violado tal principio o tales principios. Entre otros, por ejemplo, el principio de certeza. El principio de certeza. ¿De acuerdo? Y entonces el tribunal debe entrar al estudio de estas cuestiones. ¿Sí? Y entonces en ese asunto que yo les he sugerido que estudien, ahí vienen los razonamientos del tribunal. ¿Sí? Primero, para establecer su competencia. ¿Por qué resulta competente? Para poder analizar un asunto de esta índole. ¿Por qué resulta competente? Para poder construir esta causal, ¿sí?, con estos tipos de razonamientos. ¿Sí? ¿Y por qué razón, verdad, se pronuncia al respecto? Creando lo que denomina causal de invalidez de una elección. ¿Sí? Porque va a declarar que esa elección es inválida. Va a revocar, si fuera el caso, ¿eh? Ahí en ese caso incluso, de ese asunto que van ustedes a estudiar, ¿sí?, no se declaró la invalidez, porque no se encontró que estuvieran probadas las conductas, ¿verdad?, o que éstas fueran determinantes. Bien, entonces fíjense, les repito, lo que se impugnó fue la declaratoria de validez.
Por eso el tribunal, en el caso en que se probara, ¿sí?, revocaría la declaratoria de validez y declararía la invalidez, no la nulidad, sino la invalidez de toda una elección, ¿sí? Y ordenaría que se celebrase una elección extraordinaria. Miren, les voy a relatar brevemente un asunto en donde el tribunal revocó una sentencia por la cual se había confirmado una sentencia de un tribunal local que a su vez había confirmado la declaratoria de validez de una elección, ¿sí? Y el asunto llegó hasta sala superior. Bien, se los relato en estos términos. Miren, se trató de una elección municipal en uno de los estados de nuestra república, ¿sí? Bien, entonces, el día de la jornada electoral, uno de los partidos políticos, ¿sí?, empezó a cuestionar que se habían utilizado, que se estaban utilizando boletas apócrifas, boletas no autorizadas por la autoridad administrativa electoral. En el ámbito de las casillas desestimaron su planteamiento, no se lo aceptaron. Y entonces después el asunto pues llegó a el Consejo Municipal Electoral el día de la celebración de los cómputos de la elección municipal. Y ahí volvió a plantear, esta fuerza política volvió a plantear esta situación. Dijo, aquí se utilizaron boletas apócrifas, entonces yo pido que se abran los paquetes electorales para que vea el Consejo que se utilizaron boletas apócrifas. El Consejo Distrital desestimó su planteamiento y declaró que la elección había sido válida y declaró que fuerza política y candidatos habían obtenido el mayor número de votos y les otorgó la constancia de mayoría y validez. Contra ese acto, esa fuerza política, ese partido, presentó una impugnación ante el Tribunal Electoral de la entidad federativa. Y ahí le planteó al tribunal, ¿verdad?, Salud, que su pretensión era que se revocara esa declaratoria de validez. ¿Por qué razón? Pues dijo la parte interesada, porque el comité electoral municipal había desestimado sus planteamientos en el sentido de que abriera los paquetes electorales para que se percatara que se habían utilizado boletas apócrifas. Bien. Y entonces, esos eran sus argumentos, ¿sí? Y le pidió al Tribunal Electoral local que abriera todos los paquetes electorales para que se percatara que se habían utilizado boletas apócrifas y declarara la nulidad de esa elección. Entonces el tribunal local lo que hizo fue hacer el estudio y llegó a la conclusión de que en 4 casillas, a su juicio, podía presumirse que habían existido probablemente las irregularidades plasmadas por esta fuerza. Y entonces ordenó que se realizara diligencia de apertura de paquetes, de esos paquetes, no de todos como los pedía el partido, ¿sí?, sino solo de 4 paquetes electorales. Bien, y entonces se llevó a cabo la diligencia, se abrieron los paquetes, ¿sí?, y resulta que se encontraron boletas apócrifas, boletas no autorizadas por la autoridad administrativa electoral. Bien, ahora, ¿qué fue lo que hizo el Tribunal Electoral de la entidad? Fíjense que en su ley electoral existía un precepto que decía, cuando se lleve a cabo una diligencia de esta índole y se encuentren boletas no autorizadas, ¿sí?, se deben anular esos votos, y se debe restar del cómputo.
respectivo. ¿Ven? Así decía el precepto de la ley, de la ley. Y entonces el tribunal local dijo, pues aplico este precepto y voy a anular estas boletas. Fueron más de 400 boletas, ¿sí? Como 440, 444 boletas apócrifas. Bien. Y entonces anuló esos votos y realizó la recomposición, ¿sí? Y al realizar la recomposición, encontró que al restar todos esos votos, ¿sí?, el partido político, la coalición política que estaba en el primer lugar, seguía conservando el primer lugar. Entonces declaró el tribunal que se confirmaba la declaratoria de validez de la elección y cuál había sido la fuerza que tenía el mayor número de votos, y por tanto se confirmaba el otorgamiento de las constancias de mayoría y validez. Esa fue la sentencia del tribunal local. Contra esa sentencia, el partido interesado presentó la impugnación ante la sala regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación competente. Y la sala regional llevó a cabo el estudio y coincidió con el Tribunal Electoral local, ¿sí? Llegó a la conclusión de que el Tribunal Electoral local había procedido conforme a derecho, conforme a la ley, y que entonces confirmaba la sentencia, ¿ven? Y por tanto, la declaratoria de validez de la elección y el otorgamiento de las constancias. Bien, contra esa sentencia de la sala regional, ¿sí?, el partido político interesado presentó recurso ante la sala superior, un recurso de reconsideración. La sala superior, al llevar a cabo el análisis, el estudio del asunto, llegó a la conclusión de que en ese caso era claro, era evidente, y así estaba aprobado en los expedientes, que se habían utilizado boletas apócrifas, más de 400 boletas apócrifas. Y entonces la sala dijo, aquí se han violado principios rectores de las elecciones, entre ellos el principio de certeza. Ya no es posible, ¿sí?, llegar a la conclusión de que esta elección es válida y de que la voluntad del electorado haya quedado muy clara, ¿verdad? No, aquí se han violado principios legales, principios constitucionales y principios convencionales, rectores de las elecciones. Por tanto, revocó la sentencia, ¿sí?, de la sala regional y declaró la nulidad de esa elección por violación a principios rectores de las elecciones, principios legales, principios constitucionales y principios convencionales, y ordenó que se llevara a cabo una elección extraordinaria. Ese es un asunto que yo les puedo narrar, en donde se ha resuelto, ¿verdad?, la invalidez de una elección, ¿verdad?, por violación a principios. Bien, y les preguntaría si tienen alguna duda, alguna pregunta, alguna reflexión antes de que cerremos la sesión de este día. Parece que no hay, ¿verdad? Bueno, pues les agradezco muchísimo su valiosa atención y sus valiosas participaciones. Enriquecen mucho estas sesiones. Muchas gracias. Muchas Hasta gracias. Nos mañana. vemos el día de mañana. Nos vemos el día de mañana. Gracias, licenciado Octavio. Gracias, licenciado.